No sé si se está escuchando bien. Me confirman, por favor, si se logra escuchar. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la confirmación. Vamos a continuar con nuestros módulos porque nos faltaba completar uno de ellos. Ustedes lo tenían como pendiente. Sé que seguramente ya lo han completado, lo han leído. Y aquí lo que necesitamos es saber si hemos acertado en nuestras respuestas. A ver, voy a volver a enviar ese módulo de la clase pasada, ¿ya? Es un módulo que hemos trabajado, pero nos faltaban algunos textos. Lo acabo de compartir al chat y vamos a ver qué textos nos faltaban. Quiero que ustedes nos ayuden con ello, ¿ya? Si bien recuerdo, nos habíamos saltado algunos textos, ¿ya? Eh, y quiero que me digan si el texto 5 quedó pendiente o ya lo habíamos leído. Texto 5, el texto 6, el texto 7 sí lo leímos, me acuerdo muy bien. Este sería el texto 8, ese también nos faltaría, pero quiero que revisen aquellos que estuvieron en la clase pasada. ¿Qué texto nos está faltando de este nuestro cuestionario 10? A ver si nos ayudan. No podemos dejar pendientes porque de lo contrario sería un material estéril, inaprovechable. Tú lo puedes leer, pero el desconocer las respuestas va a hacer que no lo hayas cotejado, ¿no es cierto? Entonces, a ver, revisa ese cuestionario que he subido al chat y dime si el texto 5 era un texto pendiente. El texto 5 era un texto pendiente o ya lo habíamos leído. El texto 5, el texto 6, porque lo que sí recuerdo, nos salteamos, ¿no? El 7 sí está leído, pero el 5, el 6, a ver si me ayudan, los que estuvieron en la clase anterior. ¿Qué textos de nuestro cuestionario 10 habían quedado pendientes? A ver si ya tienes el material. ¿Qué textos habían quedado pendientes? El texto 8 era un texto pendiente. El texto 8 era un texto pendiente. Muy bien, muchas gracias, Gaby. 5, 6 y 8. Excelente. 5, 6 y 8. Entonces, para no dejar nada pendiente, vamos a empezar con el texto 5. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el texto 5. Profesor, usted sabe, nuestro trabajo se nos hace imposible durante la semana poder leer. Muy comprensible, estimados colegas. Si fuera el caso, estamos aquí justamente para poder atender este texto número 5. No hay ningún problema. Pero siempre es recomendable, como se te ha sugerido, que encuentres un espacio en la semana para que lo puedas leer. Ya te hemos señalado de manera muy ardua, perdón, que solo la práctica en la comprensión va a afianzar nuestras habilidades. No esperes que por inercia uno mejore su comprensión solo por escuchar una clase, sino practicar, practicar, leer, contestar. Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Muy bien, sin más, vamos a empezar entonces con el texto 5. ¿Ya? Vamos a empezar con el texto 5. Atento como siempre, atenta. La economía
La crisis climática y la inmigración han sido los principales factores que han impulsado el voto de los europeos en los comicios del pasado 26 de mayo, según los datos del Eurobarómetro. Ah, ¿qué están haciendo aquí, profe? Nos están señalando un conjunto de causas y una consecuencia. El conjunto de causas están aquí. Básicamente son tres. La economía, por economía no se entiende la ciencia económica, sino se entiende la baja economía, la crisis económica, la crisis climática y la inmigración. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? El cómo determinado conjunto de ciudadanos europeos han votado. Causas y consecuencia. Mira cómo empezamos a aclarar el texto. De entrada te aclaro el texto, ¿ya? Esta aclaración y esta técnica que utilizamos, ¿en qué nos ayuda? A que al ir leyendo, las ideas complementarias que vamos a ir encontrando alimenten esta idea principal que hemos encontrado al inicio del texto. ¿De acuerdo? Seguimos. En 17 países, ¿de qué continente? De Europa. Entre ellos Grecia, Croacia e Irlanda, y en menor medida en España, la situación económica pesó de manera especial en los electores a la hora de escoger su papeleta. Ah, de los tres factores causantes de una situación, en estos países, 17 más España, de los tres, el más importante ha sido la crisis económica. Ahí está, bien claro. La encuesta sitúa a Malta, un país europeo, ¿no? Aunque te suene a cerveza, y Bélgica como los estados en los que el motor del voto fue la inmigración. Ah, nos dieron primero un grupo de países donde el principal factor fue la economía. Ahora nos dan otros donde el principal factor, ¿cuál fue? Nos dicen la inmigración. Los finlandeses colocaron en el mismo plano la defensa de los derechos humanos y las políticas verdes a la hora de elegir. Ah, mira, políticas verdes, ¿en cuál de las tres causales la ubicaremos? A ver, quiero que aquí me contestes. ¿En cuál de las tres causales ubicaremos políticas verdes? Ahí tienes destacadas Eso a al inicio. nosotros no nos interesa, puede ser santo, no puede ser su problema de él. A ver, ¿en cuál ubicas? ¿En cuál ubicas? De estos tres, ¿ya? De estos tres factores, la política verde, ¿en cuál ubicas? Muy bien, en la cuestión climática. Excelente. Se entiende la analogía, ¿no? Y en el caso de Dinamarca, Suecia y los Países Bajos, sus ciudadanos evaluaron ante todo las propuestas de las distintas formaciones para combatir el cambio climático. Y ya está, separaron a las naciones europeas, no poniendo a todas en el mismo saco, sino señalando que la manera en la que votaron ha dependido de la crisis que se vive en su país con mayor intensidad. Si en España hay problemas económicos, fueron estos los que guiaron un tipo de voto. Si en Bélgica hay crisis humanitaria por mucha inmigración, ese factor fue el que impulsó a los ciudadanos de ese país a votar de determinada manera. Ya está. Muy bien. Siguiente párrafo. La agenda ecologista ha aprendido con fuerza entre los ciudadanos de la Unión Europea. Los verdes han pasado a ser la cuarta fuerza política de la Eurocámara. Profesor, ¿qué es esto de la Eurocámara? En Europa, no todos, sino aquellos que forman parte de la Unión Europea, han constituido una especie, vamos a llamarlo así,
de legislación continental, una especie de representantes de cada país de todo el continente europeo. Esa es la Eurocámara, ¿ya? Con 74 representantes. Atena, atenta, perdón, a las inquietudes de los ciudadanos del viejo continente, o sea, los europeos, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado un guiño difícil de rechazar. Profe, ¿a qué se refiere con esto de un guiño difícil de rechazar? ¿Ha guiñado el ojo? No, esta es una metáfora, ¿no? Quiere decir que ha sugerido, ¿ya? Ha sugerido algo, algo que no se puede rechazar. Consciente de que el tiempo apremia, ha llamado a actuar con urgencia contra el calentamiento global y a reducir sin demora los gases de efecto invernadero. Políticos y organizaciones ecologistas saben que la transición hacia energías limpias no se puede demorar. El clima lo demanda a gritos. Mira el énfasis de esta idea. Mira el énfasis de esta idea. El clima lo demanda a gritos. ¿Qué quiere decir eso, profe? O sea que es una situación urgente, ¿ya? Algunos dirigentes, sin embargo, hacen oídos sordos. ¿Qué significa hacer oídos sordos? A ver, esta metáfora es bien sencilla. ¿Qué significará hacer oídos sordos? A ver, colegas, ¿qué significará hacer oídos sordos? Tenemos que entender todas las analogías a las que nos están haciendo referencia. ¿Qué significará hacer oídos sordos? Vamos, alguien que nos diga, ¿qué significa hacer oídos sordos? Ya, no priorizar, no hacer caso, no escuchar las demandas del pueblo. O sea, no les interesa. Se hacen los desentendidos. Trump, el presidente norteamericano, no está solo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, este es en la anterior gestión en Brasil, ¿no? Ha arremetido contra el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, cuyos estudios evidencian la cada vez más acelerada deforestación del Amazonas. Profe, cuando nos dijo que Trump no está solo, no está hablando de los buenos, sino está hablando de los malos, efectivamente. Porque ya fuera del texto, Trump es uno de los que se opuso a medidas que contemplen la reducción de gases del efecto invernadero, sobre todo en la quema del combustible fósil. Quiere decir que cuando se procesa el crudo de petróleo en la refinería, ¿no? Este procesamiento emite mucha combustión con gases del efecto invernadero, con CO2, ¿no? Con diversos gases dañinos al ambiente. Y Trump no estaba de acuerdo con reducirlos, alegando que el cambio climático era una invención del sector de las izquierdas del mundo. ¿Para qué? Para afectar la industria. Y Trump, profe, será un pobre ignorante, un loco. No, a veces parece, ¿no? Pero no, es muy astuto. Lo hacía porque incluso él, como capitalista, tiene mucho dinero invertido en estas empresas que refinan el crudo. Y obviamente su grupo de amigos son dueños del petróleo, pues. Por lo tanto, ¿por qué Trump se oponía? Por intereses económicos. ¿Y el presidente de Brasil qué pinta en todo este cuento, profe? Básicamente, Bolsonaro con el Amazonas tiene su historia. ¿Y en qué consiste? Vamos a leer una partecita del texto y yo te complemento, ¿ya? Escucha. Bolsonaro mantiene
que los datos de ese organismo, de la Agencia de Investigaciones Espaciales, son mentirosos y generan psicosis ambiental. ¿Qué quiere decir eso, profe? O sea, Bolsonaro también se opone a tomar medidas en favor del ambiente, porque cree que aquellas instituciones científicas que sugieren hacerlo solo generan miedo. Tan insensato es decir que si todos los datos de deforestación de los últimos 10 años fueran verdad, la Amazonía ya no existiría. Como asegurar que con el Plan Madrid Central de restricción del tráfico ha aumentado la contaminación, como ha sostenido, sin sonrojarse, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Un tercer personaje se suma al lado oscuro. ¿Por qué lo llama lado oscuro, profe? Porque son aquellas autoridades gubernamentales que se oponen a tomar medidas en favor del ambiente. Profesor, nos iba a complementar lo de Bolsonaro. Ah, ya, te explico. ¿Qué pasa en el Amazonas de Brasil? ¿Qué sucede? Eh, en esta parte de Latinoamérica, entre Argentina, Brasil, Paraguay también, por ahí, incluso Uruguay, la industria ganadera ha arremetido muy fuerte contra los bosques. ¿Qué tiene que ver la industria ganadera, profe, y los bosques? Es que el ganado vacuno se alimenta de soja, lo que aquí en el Perú lo conocemos como soya, y producir soja requiere campos de cultivo que Latinoamérica ya no tiene. Y como ya no tiene, ¿a dónde han echado la mirada los industriales ganaderos? A los bosques. Y para tener un terreno cultivable en un bosque, ¿qué se necesita desaparecer? Los árboles. ¿Y tú crees que los industriales se van a tomar el afán de talar? Son cientos de miles de árboles. La inversión en la tala sería millonaria y ellos no quieren gastar. Así que, ¿qué es lo más fácil en la Amazonas brasileña? Seguro que ya lo deduces. La quema de bosques, que ellos llaman la quema controlada. ¿Qué, profe? ¿Nos está queriendo decir que cuando los bosques en el Amazonas arden son provocadas por los industriales ganaderos? Sí, lo queman. Y cuando los bosques han sido quemados, la maquinaria entra, limpia todo el despojo y ese campo se vuelve cultivable para sembrar ¿qué? Soya. Y adivina qué, Bolsonaro, el presidente o el expresidente brasileño, también tiene un capital fuerte invertido en la industria ganadera. Al igual que Trump con la industria de la refinería de petróleo, Bolsonaro también, no es que sea un ignorante o loco, no está a favor de las medidas a favor del ambiente porque afectan su bolsillo. Ahora sí entiendes mejor esta parte, ¿no? Tercer personaje que se sumó, el alcalde de Madrid, que hizo ciertas medidas de restricción vehicular, que el parque automotor en España se incrementó de tal manera que estaban varados muchos autos emitiendo alto porcentaje de gases contaminantes. O sea, estos son personajes nefastos para la humanidad. La ecología está en auge, o sea, está en apogeo y aspira a que su voz se oiga con fuerza en los parlamentos y en los foros de decisión. Europa grita alto y fuerte, pero al otro lado del Atlántico, ni Brasil ni Estados Unidos escuchan. O sea, Europa puede incluso votar a favor de que se supriman la emisión de gases, pero Brasil y Estados Unidos, como no están en Europa, la cosa no va a cambiar mucho. El texto un poquito pesimista, ¿no? Muy bien, interesante. Vamos a contestar 15, 16 y 17. Son tres preguntitas. 15, 16 y 17. A ver, vamos a contestar. Si tienes el material, con el material en la mano. Vamos con la preguntita 15. No te olvides, tú tienes que marcar primero antes que demos la respuesta.
A ver, vamos con la 15. ¿Cuál sería la idea principal de este texto? ¿Cuál sería la idea principal de este texto? A ver, lanza tu respuesta. Ya, muy bien. Los demás, lanzamos. Muy bien. Unánimemente tenemos en la pregunta 15 la A. Unánimemente. Quiere decir que casi no hay una respuesta distinta. 15A. Muy bien. Vamos a verificar entonces. ¿Qué nos dice la alternativa A? Mira, a pesar de la evidente importancia de las propuestas para combatir el cambio climático en comicios o en los comicios europeos y del llamado a la acción de la presidenta de la Comisión Europea, el presidente Bolsonaro, así como el presidente Trump, han mostrado indiferencia e incredulidad. Excelente, estimados colegas. Muy bien. Con claridad, los comentarios que estuvimos haciendo al momento de leer nos han conducido a esta idea principal, ¿no? Excelente. En esta idea se sintetiza la intención que el autor también ha tenido de transmitirnos cómo, pese al esfuerzo del Europarlamento, de la Eurocámara, los presidentes de este lado del mundo parecen hacer oídos sordos, ¿no? Muy bien, 16. 16. A partir de la comparación entre las declaraciones de Bolsonaro y del alcalde de Madrid, ¿qué se puede concluir? A ver, ¿qué se puede concluir a partir de estas declaraciones de dos personajes que se oponen a las medidas a favor del ambiente? A ver, ¿qué dices? Lanza tu clave. Muy bien, 16. 16. También la A. También la A en la 16. Ya, la A. El alcalde de Madrid mantiene la misma posición que Bolsonaro y Trump.
Restringir el tráfico en Madrid es la solución, pero eso no se relacionaría con Bolsonaro, ¿no? Ambas declaraciones para el autor son desatinadas para el contexto actual. Eh, bueno, la C también es una posibilidad. La D, Martínez, Almeida y Bolsonaro carecen de información. No, no es ignorancia lo que ellos hacen, ¿no? Muy bien, tenemos dos alternativas muy cercanas, ¿ah? La A y la C. La A y la C. A ver, vamos a tomar una información del texto para llegar a una conclusión certera y objetiva. Muy bien, está aquí. Está aquí. Tan insensato, acá está, mira. Tan insensato es decir. Ahí está. ¿Cómo asegurar? Ahí está. O sea, primero califica a Bolsonaro con su declaración de una insensatez. Ahí está. Y luego al alcalde de Madrid también le da, ¿no? También dice cómo asegurar, ¿no? Ha sostenido sin sonrojarse. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjate, ¿ah? ¿Cuántas declaraciones hay? Hay dos. ¿Hay alguna declaración de Donald Trump? A ver, vamos a ver si hay alguna declaración de Donald Trump. Porque declaración como tal de Donald Trump no hay. Aquí está. Trump no está solo. Es lo único que nos menciona de Trump. ¿Ya? Es lo único que menciona de Trump. Entonces, cuando la pregunta te dice declaraciones de Bolsonaro y el alcalde de Madrid, a partir de esas declaraciones, ¿qué podemos concluir? Que las declaraciones fueron insensatas. Insensatas. ¿Qué alternativa entonces? La A no es, como me han estado dando como clave. La clave sería, a ver, ¿cuál sería? La C. ¿Por qué? Dice, son desatinadas. Mira, mira la similitud entre calificarlas de insensatas y calificarlas de desatinadas. Ahí está la pista. Ahí está nuestra clave. ¿Ya? Él las califica así. Acá ya estaba en el texto, ven. Insensatas y en la respuesta, su sinónimo, desatinadas. Trump no entra en la ecuación porque nos están pidiendo la declaración de estos dos personajes. ¿Ya? Por eso es nuestra respuesta, la C. Muy bien, vamos con la 17. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones coincidirá con el punto de vista del autor sobre el tema desarrollado? A ver, menos de un minutito, ¿ah? Lanza tu clave. Vamos, claves, claves en la 17. A ver, la D. Ponemos el número de pregunta y clave. Número de pregunta y clave.
A ver, la analizamos, ¿ah? Dice, cuál de las alternativas coincidirá con el punto de vista del autor? Y en esta parte final está nuestra respuesta. Mira, ve. La ecología está en auge, pero está en auge en Europa. Por lo tanto, en este lado del Atlántico, Brasil y Estados Unidos deberían hacer algo parecido a lo que pasa en Europa. Pero cuando dice Brasil y Estados Unidos, ¿se referirá a la ciudadanía? ¿Aquí el ciudadano es responsable? No, son sus mandatarios. Y los mandatarios, ¿no? En este caso se refiere a Donald Trump y a Bolsonaro, el presidente de Brasil. Entonces, la D que me habían puesto como respuesta. Evidencian que América Latina se encuentra lejos. América Latina como continente, no, sus representantes. Así que la D, por ese detalle, no es la clave. Otra, ¿cuál será? Creo que ya te di la pista bien clara. La C. Así como en Europa los ciudadanos se preocupan cada vez más por las políticas ecológicas, nuevamente vuelvo a aclarar, ¿el problema es de los ciudadanos o el problema es de los mandatarios? El problema es de los mandatarios. El problema no es del ciudadano. En Brasil y en Estados Unidos muchos ciudadanos pueden estar a favor de la ecología, pero el problema es Donald Trump. Entonces, no es tampoco la A. ¿Qué más me han dado? La C. Como lo demuestran las últimas votaciones en Europa, las políticas ecológicas no tardarán en implementarse a lo largo del viejo continente. Pero hay un problema, pues, en la C. Así se implementen estas políticas ecológicas, si en este lado del Atlántico no se resuelve emprender una acción, de nada va a servir. Por lo tanto, el autor, ¿qué quiere? Que en el lado del Atlántico de América Latina no hagan oídos sordos a lo que Europa está haciendo, sino más bien empiecen a imitar, a emular lo que hace Europa. ¿Qué alternativa nos lo dice? La B. Los representantes de Estados Unidos y Brasil deberían seguir el ejemplo europeo y prestar atención a la necesidad de combatir la crisis ecológica. No el ciudadano, sino los, ¿quiénes? Representantes. En este caso, sus presidentes. Listo. Profe, nos ha agarrado fríos, no hemos calentado lo suficiente. Fue el primer texto. Vamos con el segundo. Ahora sí que ya calentaste. Vamos con el segundo. Concéntrate, ¿ya? Atento, atento. Sé que tú puedes entender, sé que tú puedes comprender, pero tienes que prestar atención. Tienes que leer conmigo. Cuando yo hago la pausa, no tienes que seguir leyendo, sino escuchar. Esta técnica dialogal implica que en determinadas partes donde hay ideas principales, palabras que aclarar, etcétera, conversemos. ¿Ya? Muy bien. Texto 6. Uno de los argumentos más reiterados, o sea, más repetitivos, en favor del uniforme escolar es su supuesta contribución a la igualdad. ¿Qué uniforme escolar, profe? El clásico color rata, como le dicen, ¿no? Implementado, si no me equivoco, si mi conocimiento de historia no falla, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. La consejera de enseñanza de la Generalitat Catalana. Ah, no está hablando de Perú, está hablando de España. Por ejemplo, afirmó que es una forma más igualitaria, porque a veces las diferencias son muy evidentes. Mientras su compañero de coalición, o sea, de otro, ¿no? De otro grupo político, añadía que el uniforme superaría las diferencias que se pueden establecer entre los escolares en función de la capacidad adquisitiva y el estatus social de los padres. Con expresiones similares,
Muchos partidarios del uniforme han aducido este mismo motivo igualitarista, como lo hace F. Conde en su artículo publicado en el diario ABC de España. Aquí un fragmento, una pausa acá. ¿Cómo asisten entonces al colegio en España si no hay uniforme? Asisten con ropa sport. ¿Y por qué no tener uniforme marcaría una diferencia social? Porque el que tiene muchos ingresos, ¿cómo viste a su hijo? Con marcas caras, con prendas ostentosas. Pero el que no tiene dinero, ¿cómo viste a sus hijos? De formas muy modestas. Por lo tanto, este grupo de políticos afirma que eso ya es un indicio de desigualdad social. Pero veamos qué dice este periodista en su artículo. Nunca lo he usado y no sé si me hubiera hecho mejor persona o no, pero de lo que sí estoy seguro es de que pocas cosas son tan democráticas, tan solidarias, tan de igualdad ante la ley de los hombres como un uniforme escolar. Un uniforme en la escuela es el hábito que hace a todos monjes. Un uniforme evita la diferencia, eso que tanto preocupa a los psicopedagogos de nuestro tiempo. Un uniforme es un buen invento para que el hijo del obrero no vea en el hijo del patrón al hijo de un patrón y viceversa. Qué idea más directa, ¿no? Qué idea más igualitaria, vamos a decirlo así. Un uniforme es la mejor manera de practicar esas políticas de igualdad que llenan las bocas de los políticos y especialmente de los que lucen progresía y talante. Un uniforme es el rasero que mide a los chavales por igual. Este término rasero, vamos a entenderlo aquí como un indicador, ¿no? Un modo de, ¿no? Chavales es el término con el que en España llaman a los muchachos, ¿no? Un uniforme es la manera más cristiana de practicar el socialismo teórico y de aprender que no es lo que nos cubre lo que nos hace mejores, sino la fécula que nos circula por dentro. Profesor, ¿a qué se refiere con fécula? Es una metáfora para referirse a la médula, a la sustancia, ¿no? Un uniforme, en fin, debería ser de obligado cumplimiento en todas las escuelas porque además de respetar el bolsillo de los padres, hace que brillen más las luces interiores. Como alumno, ya no me siento menos porque mi zapatilla es, en España, pues no, de 10 euros. En cambio, la de mi amigo es la de 1000 euros. Hay una diferencia que me puede mermar en el autoestima, según el autor acá. ¿Ah? O sea, el uniforme escolar como panacea. El medio más democrático, solidario, igualitario, cristiano, socialista y progre para reducir las diferencias socioeconómicas. ¿Cómo puede alguien pensar que enmascarando en clase las diferencias de clase va a combatirse la desigualdad real? Pero es que, además, es ilusorio creer que tales diferencias van a dejar de manifestarse en la escuela por el hecho de ponerlos a todos de uniforme. El hijo de obrero inmediatamente descubrirá que el otro es el hijo del patrón y viceversa. Y por la marca del reloj o del celular, por lo que se cuentan sobre lo que hicieron el fin de semana o dónde pasaron las vacaciones, aún mucho más importante que eso, en la escuela, con total independencia,
de que uno esté uniformado o no lo esté, las desigualdades reales entre los alumnos van a seguir manifestándose por medio del bagaje sociocultural que cada chico o chica acarrea, o sea, que trae consigo, según la familia que le ha tocado en suerte. En esta parte la autoría está señalando que el uniforme no va a marcar una diferencia notable. Con ello, por supuesto, no nos estamos apuntando a ningún tipo de determinismo sociologista. Por el contrario, estamos convencidos de la posibilidad real del sistema educativo de ir reduciendo las desigualdades de origen. Sin embargo, para esa función igualitaria de la escuela, lo que vale son políticas realmente compensatorias que ofrezcan la mayor calidad educativa posible a quienes parten de las condiciones sociales más desfavorables. Y no sirven de nada operaciones puramente cosméticas, como la del uniforme. Tratar de ocultar la desigualdad no ayuda en absoluto a los desfavorecidos. Fíjate cómo en esta parte del texto el autor no está a favor de el uniforme, porque cree que no genera igualdad de ninguna manera. Así pues, la defensa del uniforme por medio del argumento de la igualdad o es fruto de una pura ingenuidad sociopedagógica o descubre una clara operación demagógica. Instrumentalizar discursivamente el elemento igualitario esencial de las pedagogías progresistas comprometidas con el cambio social, solo para legitimar las pedagogías más reaccionarias. Y tal operación demagógica proviene de una falsa interpretación del sentido propio del uniforme. La función del uniforme de cualquiera de ellos, sea de los escolares o de los conserjes de un hotel, no es en realidad igualar a quienes lo usan, sino más bien distinguir a estos de los demás, o sea, identificarlos. Ujú. Claramente hay dos posturas, ¿no? Una a favor del uso del uniforme en las escuelas, otra en contra. La que está a favor sostiene y defiende que usar el uniforme iguala a los alumnos uno con otro. ¿Mm? Mientras que aquella postura que está en contra del uniforme dice que el uniforme no va a traer mayor cambio en la desigualdad social existente. ¿Con qué postura podemos nosotros empatizar más? Ya va a depender aquí de la comprensión que hayamos tenido y también de nuestra situación analítica, ¿no? Empecemos con las preguntitas. Vamos con 18 y 19. A ver, nos concentramos. Quiero que me respondas al chat. ¿Ah? No me estás contestando al chat. 18 y 19. Lanza tu respuesta. 18 y 19. Profesor, en la 19 no puedo distinguir cuál es la idea del autor. La idea del autor es la de la parte final del texto. La de la primera parte es la de los que defienden el uso del uniforme escolar. ¿El autor lo defiende? No, el autor está en contra.
Muy bien, vamos analizando las respuestas que nos han dado ustedes. 18 dice, el texto gira en torno a... Profesor, cuando me dicen eso de gira en torno a, ¿qué me están preguntando? Básicamente te están pidiendo el tema central, ¿no? Sin embargo, al revisar las alternativas, se parece también a una idea principal. Profesor, entonces, propiamente, ¿qué busco? ¿El tema o la idea principal? En este caso, por las alternativas, es la idea principal. ¿De acuerdo? Muy bien. Me han dado en la 18, a ver, me han dado, por ejemplo, la A, dice, la revisión de los principales argumentos a favor y en contra del uso del uniforme escolar. Pero hay un detalle aquí, ya, en la alternativa A. No es que el autor lo ha revisado neutralmente, ¿ah? No ha dicho, estos son los que piensan a favor y estos son los que piensan en contra. No, él ha asumido su propia postura. Así que, ¿no? Tenemos que ser más exactos. Estos argumentos, ¿qué es lo que buscaban en el texto leído? Los que están a favor, por ejemplo, señalaban que básicamente se buscaba con el uniforme implantar la igualdad en las escuelas. Entonces, ¿estarás de acuerdo que en mi idea principal yo puedo excluir la palabra igualdad? No, la igualdad tiene que aparecer porque es una idea clave. Y en la A no me habla de eso. Neutralmente me pone en la balanza, pero aquí tiene que aparecer la idea de igualdad. ¿Y en qué alternativa aparece con claridad? La que la mayoría me está diciendo, la C. ¿Qué dice? Las razones contra la idea del uso del uniforme escolar como forma, ahora sí aparece como forma de qué? De conseguir la igualdad. Ahí está. Ahora sí. Muy bien, se están dando cuenta, excelente. Vamos con la 19. Si aún no has lanzado, lanza tu clave. ¿Cuál no es una idea que el autor propone en su propia argumentación? En su propia argumentación, ya te dije la parte final. ¿Qué me han dado aquí como respuesta? La mayoría me ha dado la B. ¿Qué dice la B? A ver. El uniforme es el medio más democrático y solidario y progre para reducir las diferencias. ¿Eso lo sostenía el autor? No, un periodista, no el autor. El autor está en contra. Y como nos dicen no, efectivamente, esa es la clave. Excelente, ¿ah? Aquí la mayoría me acertó. Muy bien. Vamos con la 20. Vamos con la 20. Lanza tu clave. ¿La tienes? Lanza, lanza, lanza. Ahí tienes la 18. 18C, 19B. Y ahora estamos con la pregunta 20. A ver, Juan es la única que lanzó. Ahí tenemos otra respuesta. La A nos están diciendo. ¿Qué nos piden, profesor? ¿Cuál es la razón de base del autor? O sea, ¿cuál es su principal argumento, ¿no? Su principal postura para, ¿no? Responder a la idea de la igualdad en torno al uso del uniforme, ¿no? ¿Qué dice la A?
Las diferencias en el bagaje sociocultural de cada estudiante serán el elemento que permita a los escolares distinguir a qué grupo social pertenece, por lo que es irrelevante que vistan iguales. Efectivamente, y el autor lo dijo por acá, ¿no? Por acá debe estar. Él señaló, así literalmente utilizó ese término, ¿no? Bagaje sociocultural, dijo. Sí está, acá está. Dice, por medio del bagaje sociocultural que cada chico o chica acarrea. O sea, esa es la verdadera forma en la que se va a distinguir un estudiante de otro y no por el uniforme. Por lo tanto, con esa idea defiende que el uniforme no va a ayudar a la igualdad, porque la igualdad se nota y la desigualdad más aún se nota, ¿no? Excelente, ¿ah? Vamos con la 21. Vamos con la 21. ¿Qué dice? ¿Qué alternativa ofrece Texto 6. postura de conde? Profesor, ¿a quién se refiere con conde? Mira, siempre que tengas una duda de términos, de nombres, hay que volver al texto. Y aquí está conde. ¿Quién era conde? Un periodista de un diario, el ABC de España, que yo te pregunto, ¿estaba a favor o en contra del uniforme como medio para generar igualdad? Estaba a favor. Por ahí debe ir tu respuesta entonces. A ver, si ya entendiste esa parte, ¿qué marcaríamos en la 21? He destacado la idea en la que podemos encontrar la postura de este periodista. A ver, he destacado la idea. Y tú me estás diciendo la C. A ver, la mayoría me dice la C. ¿Qué pasó con la C? A ver. ¿El uniforme suprimiría las diferencias de estatus socioeconómico de cada grupo? ¿Dónde ha dicho eso el autor? O sea, tienes uniforme y ya eres de la clase A. Ya no existen clases. Socialismo puro y duro. No, tampoco el autor dice eso, ¿ah? Mira lo que dice Conde, ¿no? El uniforme evita la diferencia. Eso que tanto preocupa a los sociopedagogos. No es que el uniforme va a acabar con las diferencias. Las maquilla nada más. Pero no va a acabar con ellas, pues. Así que la C descartada. Vamos, piensa, analiza. Acá te he destacado la cita, ya está la respuesta. Acá está. Se confunde con el otro resaltado, ya otro color te vas a poner si es que lo estás confundiendo. Ahí está. No sé si lo viste ya. No sé si ya te diste cuenta. La A, segura. Segura, Erika. A ver. Ah, nuevamente, a ver. Analiza la A. La A no se parece a la C. El uniforme genera igualdad. Genera igualdad el uniforme. A ver. ¿Cómo les hago dudar, no? ¿Cómo les hago dudar? Pero solo así reflexionas, pues. Solo así reflexionas. El periodista no ha dicho que el uniforme es un factor mágico que genera igualdad. No,
El periodista ha dicho que usar el uniforme promueve, promueve que los alumnos se perciban y se vean por iguales. No es que el uniforme es la varita mágica que genera igualdad y esa le den el mundo. No, no ha dicho eso el autor tampoco. Si no, mira, voy a leer la cita. Dice, debería ser de obligado cumplimiento. ¿Por qué? Porque además de respetar el bolsillo de los padres, hace que brillen más las luces interiores. O sea, ¿por qué el uniforme debería de utilizarse? Porque así no se fijarían en el exterior del estudiante, sino en lo que verdaderamente importa, su interior, ya sea conocimiento, ya sea sentimiento. Por lo tanto, la D, ahora nos saltamos a la D. La única forma de que los escolares sean medidos por su verdadero potencial es igualarlos. ¿Y dónde está el uso del uniforme en la D? ¿Dónde está el uso del uniforme? Porque la D se puede prestar a varias cosas. ¿Igualarlos cómo? ¿Sentarlos igual? No me habla del uniforme en la D. Y todo el texto habla del uniforme, así que descartada. ¿Qué nos queda? Obviamente nos queda la B. Nos queda la B. Ahí está. Ahí está. Efectivamente, Natalie, el autor propone la obligatoriedad del uniforme, porque así nos vamos a fijar en el interior del estudiante y no en cómo viste. Si acá viste con un pantalón de 500 euros o acá viste con un pantalón de 20 euros. No, hay que hacer obligatorio el uniforme porque así nos vamos a fijar en lo que verdaderamente importa. Es lo que nos dice el autor y aquí está la prueba de nuestra clave. ¿Por qué estoy marcando eso? Porque aquí tengo la evidencia, ¿ya? Por eso lo estoy marcando. Les hago dudar justamente para que ustedes se cuestionen, ¿ya? Hay un problema, miren, es fuera del texto, que lo he encontrado mucho en estudiantes preuniversitarios, y también con ellos hemos descubierto un método que sería bueno que ustedes lo apliquen, ¿ya? ¿Qué sucede con frecuencia entre los estudiantes preuniversitarios? Les cuento esto haciendo un paréntesis antes de leer el último texto. El estudiante universitario en lectura, bueno, en general también pasa con estudiantes escolares, ¿ya? El estudiante duda mucho de su respuesta y eligió su respuesta, pero pasan algunos minutos y vuelve a leer su clave y duda. A veces incluso dice el estudiante, ¿no? No puede ser tan fácil, no creo. Mm. Y en esa duda cambia de respuesta. A veces también el estudiante o el lector no encuentra seguridad en su elección y dice, parece, no parece, lo marcaré, pues. Eso, déjenme decirles que no es un factor cognitivo, menos cognoscitivo, es un factor de seguridad y tiene un origen emocional. Muchas veces con inseguridad he actuado en evaluaciones, en participaciones. ¿A qué punto nos habrán generado la inseguridad? Nos han hecho creer que equivocarse está mal, que ya no queremos, pues, participar o marcar con seguridad algo. Y eso a veces se arrastra de años, estimados colegas. No vayas a creer que como usted ya es maestro, eso ha desaparecido. No, no ha desaparecido. Así que el que tú dudes aquí, pero con argumentos, y te equivoques, excelente. Equivócate aquí, pero con esa duda, ah, sí, de verdad. Yo había elegido esta, pero lo cambié por mi inseguridad. Lo cambié porque algo que dijo el profesor, no me convenció y lo cambié. Ah, ah. Yo puedo estar jugando con tu mente, pero aquí de lo que se trata es de tu seguridad. Si te vas a equivocar, equivócate con seguridad, pero ten esa confianza en ti mismo. ¿Ya? Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Y cuál era la técnica, profesor, que con sus alumnos había practicado? Escuchen, ¿ah?
Cuando tú des un simulacro, una evaluación, escucha esto. Supongamos en esta pregunta, elegiste la C, pero en último momento lo cambiaste a la A. Y cuando te dieron las respuestas, las claves, era la C. Y tú dijiste, uy, caramba, lo cambié. Siguiente ocasión, haces lo mismo. Habías marcado la B, pero minutos antes de entregarlo cambiaste a la A. Y cuando te dan la clave, era la B. Y nuevamente dices, uy, de nuevo me pasó. ¿Por qué te ha pasado? Por inseguridad, no por habilidad ni conocimiento. ¿Cuál es la técnica? Cuando vuelvas a sentir esa desconfianza en una clave, ya no la cambies. Ya no la cambies. Quédate con esa clave. Muere al final con tu clave. Y cuando te den las respuestas, las claves para que tú verifiques, si acertaste, estás por buen camino. Esa es la técnica, estimados colegas. Confianza. Confianza en ustedes mismos. Muy bien, vamos con el último texto de este cuestionario. Texto 8. Texto 8. Vamos con el texto 8. El primer llamado de auxilio urgente en nuevo código por medios técnicos emitido en la historia no fue precisamente de lo más auspicioso. ¿Qué significa eso, profe, de lo más auspicioso? O sea, no fue algo bueno. ¿Y por qué no fue algo bueno? Vamos a ver. Lo envió John Phillips, operador radiotelegrafista del Titanic, en aquel primer y único viaje del buque al que se consideraba insumergible. Seguro que has visto la película, un clásico, ¿no? Del cine. eh, Cuando se empieza a enviar la señal de socorro, ¿no? El SOS se hace a través del telégrafo, ¿no? Que en ese tiempo era el único medio de comunicación, vamos a decirlo así, inmediata. Antes de hacerlo, Philips había estado emitiendo otra señal de alta emergencia. CQD, que era la que se había usado en casos similares hasta aquel 1912. Hacía muy poco que una convención internacional había desechado la sigla CQD para reemplazarla por SOS. De allí que, como una tragedia más, algunos barcos recibieron el pedido, pero estaban desconcertados e imaginaban que era una broma del personal del Titanic, al que todos consideraban imposible de hundirse. Hasta el momento en que advirtieron que la situación iba en serio. Se perdieron varios y preciosos minutos que costaron muchas vidas. Profesor, entonces fue una cuestión de desactualización. Se entiende que el personal técnico radiotelegrafista empezó emitiendo una señal ya no actual, sino una anterior. Sí. Al SOS también se le adjudican dos orígenes, uno piadoso y otro práctico. El primero dice que se eligieron esas letras por la frase en inglés, Save our souls, salven nuestras almas. Mientras que el segundo cuenta que se trata solo de una manera rápida de pulsar el código Morse ante una emergencia. La S son 3 puntos. La O son 3 rayas y luego la S nuevamente los 3 puntos. Como sea, es la señal que quedó para siempre. La señal de socorro internacional, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a contestar la pregunta 26. Quiero leer tu respuesta. No me pongas excusas, ¿ah? Quiero leer tu respuesta. A ver, dale.
Lanzamos nuestras respuestas. 26. A ver, lo hacemos juntos para que no te me duermas. ¿Qué frase resume adecuadamente el contenido del texto? Muy bien, Sabina. Muy bien, Sabina. Sabina nos dice la A. La primera emisión de la señal de auxilio SOS en el hundimiento del Titanic, sus consecuencias y el posible origen de las siglas. La primera parte nos dio, ¿no? Cómo es que históricamente por primera vez se dio esta señal. Luego nos habla, ¿no? Luego nos habla de cómo el Titanic fue víctima de esta tragedia y en ese marco se emitió la señal. Y luego, ¿cuáles pueden ser los orígenes de sus siglas? Efectivamente, muy bien. Ah, en todas sale la A. ¿Segura, Natalie? A ver, Natalie. En todas sale la A. En la 27 me dices que también es la A. De acuerdo a la información del texto, se puede afirmar que... Se puede afirmar que... A ver, la A me están diciendo en la 27. Era usual que entre telegrafistas de naves internacionales se hicieran bromas en el trabajo. ¿Esa será una inferencia válida? No, y te explico por qué. Se asume como broma no porque era usual hacerse bromas, sino se asume como broma porque todos pensaban que el Titanic nunca se hundiría. Por lo tanto, que recibieran la señal antigua, antes la de la CQP, no sé qué, ¿dónde está mi textito? ¿Cómo se llamaba? Ah, ya, CQD, no era porque estaban acostumbrados a bromearse entre los técnicos, ¿ah? Sino porque creían que el Titanic no se hundiría. Por lo tanto, si te llega una señal del Titanic diciendo que se están hundiendo, es una broma. Así que la A no es. Recapacitemos, a ver, ya te bajé a tres alternativas, la 27. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¡Ah, caramba! No les entendía, no les entendía. Que todas son la A. Yo pensé que me decía que de las tres preguntas la clave era la A. Ah, ya, son todas las alternativas A. Pero es obvio, ¿no? Esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D. Así lo voy a entender, no se preocupen. O sea, esta vez el distraído fui yo. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Estoy marcando por si acaso también en cada una la clave. Ahora sí en la 27 para que no me digas la A. A ver, ¿cuál será la respuesta en la 27? ¿Cuál será nuestra respuesta? La A ya la descartamos en la 27. Muy bien. 27. Si no es la A descartada, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué se puede afirmar? A ver, 27. ¿Qué podemos afirmar? Ya, Natalie, si me dices la B, hay un problema histórico acá. ¿Cuál es el problema histórico, profesor? Se emplean indistintamente. Johnny, Cuando te dice se Johnny, emplean, ¿ya? Se está refiriendo a que se siguen utilizando información errada. ¿Por qué?
La CQD ya no se utiliza, dejó de utilizarse. ¿Y cuándo dejó de utilizarse? Aquí infieres. Si el Titanic se hundió en 1912 y ese año se lanzó por primera vez SOS, ¿cuándo dejó de utilizarse? ¿Cuándo dejó de utilizarse? A ver, dime, ¿cuándo dejó de utilizarse? A ver, ¿cuándo dejó de utilizarse? Repito, la B no, porque como te dice se emplean, está afirmando incluso que hasta el día de hoy se emplean, pero ya no se emplea, pues. CQD ya no se emplea, ya fue reemplazado. Ya fue reemplazado, ya no se emplea. Así que no puede ser de ninguna manera la B. ¿Cuál sería? Ah, ya lo vieron, pues. Sería la D, profesor. Muy bien, ya lo viste. Ahí está. ¿Y la 28? El primer párrafo del texto. ¿De qué trata el primero? El primero, aquí está. ¿De qué nos ha hablado este primer párrafo del texto? A ver, ¿de qué nos habló? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta en la 28? Lanza tu respuesta de la 28. ¿De qué nos habla el primer párrafo? Los casos en que se usaban las señales de auxilio, no nos ha hablado más de un caso. Los casos para decir no. La D, a ver, ¿cómo el Titanic, por ser considerado un barco insumergible, no recibió el auxilio oportuno para ayudar a sus pasajeros? ¿Y dónde queda el tema de nuestro texto? El tema del texto no es cómo se hundió el Titanic. Ah. El tema del texto es cómo en dicho contexto, o sea, en el hundimiento del Titanic, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo en este hundimiento del Titanic? Se utilizó un nuevo código. ¿Qué alternativa? A ver, ya me están champeando, ya creo. Me están champeando, ya creo. A diestra y siniestra ya me disparan. A ver, ¿qué alternativa? Ah, profesor, ¿por qué será que solo cuando nos hace ciertas aclaraciones llego a la respuesta? ¿Qué me estará faltando, profesor? Bueno, básicamente nos está faltando concentración a la hora de leer el texto. Yo te recomiendo algo, y no es desatinado, ¿ah? Si tienes la posibilidad de imprimir este cuestionario, imprímelo. Y cuando estemos aquí en la clase, los comentarios que voy haciendo, anótalos como sumillado al costado del texto. Estas pausas dialogales que hacemos, ahí aprovecha, con tus propias palabras, puedes parafrasear algún comentario que hacemos, anota al costado del texto. Porque esas aclaraciones son claves para ir entendiendo. Profesor, ya lo hago, pero a la hora del examen usted no va a estar para aclararme. Es que es un camino. Ya te hemos dicho, este es un camino de largo aliento. No te precipites, no te deprimas. Es que, profesor, en ninguna la hago. Siento que cada vez comprendo menos. No, tranquilo. No hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Muy bien, ese fue el cuestionario número 10. ¿Ya? Ese fue el cuestionario número 10. Ahora vamos a empezar con el cuestionario 11. Les paso a compartir al chat el cuestionario 11, pero además les anuncio que lo que esta vez no hagamos en la clase, lo voy a subir a un formulario para que ustedes resuelvan y ahí mismo tengan su resultado, ¿ya? Esta semana no lo pude hacer porque no nos tocaba en realidad, ¿no? No me di el tiempo.
pero lo voy a subir en un formulario para que lo que hoy no hagamos, lo que quede pendiente, ustedes lo hagan en la semana y puedan tener su resultado. ¿Ya? Así lo vamos a trabajar. Ya compartí al chat el cuestionario número 11 y también pasamos a compartir la pantalla de ese cuestionario número 11. Muy bien. Cuestionario número 11. Ahí está. Vamos a empezar entonces con el texto 1 de nuestro cuestionario número 11. ¿Listo? Concentrado, concentrada. Si tienes tu material abierto en el PDF, que es lo ideal, utiliza resaltadores, todo lo que esté a tu alcance. Pero necesitas tener tu cuestionario a la mano, no ver mi pantalla que comparto. Yo lo comparto por motivos de guía, no para que tú no abras tu material. ¿Ya? Muy bien, empezamos. Concentrado, concentrado. Algunas personas, para conseguir bajar de peso, suelen someterse a dietas muy estrictas, en las que no están presentes todas las variedades de alimentos que debemos consumir. Lo anterior lo observamos en el caso de la dieta a base de manzanas verdes, muy popularizada ahora por medio de las redes sociales. Los beneficios que ofrece, según quienes la han practicado, es el de bajar 5 kilos de peso en una semana, comiendo exclusivamente la fruta mencionada y bebiendo agua. Uy, está buena la dieta. ¿Qué dieta es? La dieta en base al consumo de manzanas verdes. Mira, ahí tienes una nueva dieta. Muy bien. Sin embargo, dietas como esta constituyen un riesgo para la conservación de la salud de las personas que la siguen, pues están basadas en colocar al cuerpo en un estado de shock por el brusco cambio alimenticio y debido a la exclusión de casi todos los alimentos. Claro, pues pura manzana, wow. ¿Cuál es la mejor propuesta para quienes deseen disminuir su peso y tener una figura esbelta? O sea, el autor que ha hecho en el anterior párrafo nos ha señalado los peligros de un tipo de dieta. ¿Y los peligros a qué nivel? Metabólico, físicos y en general de salud. En este párrafo, ¿qué está haciendo? Como ese tipo de dietas son malísimos, se pregunta, ¿y cuál será una buena dieta? Muy bien. La de realizar disciplinadamente algún tipo de ejercicio y seguir una dieta recomendada por un médico. Ah, esta es la idea de la autora, fíjate. Ante la pregunta, ¿y cuál es la mejor dieta? Ahí está la idea del autor, su propuesta, ¿no? Resulta claro que en esta dieta se encontrarán presentes todos los nutrientes, pero, ahí iría un pero, ¿no? En las proporciones apropiadas, las que por regla general serán más pequeñas de lo que habitualmente consume una persona con problemas de obesidad. Pero se entiende que van a estar equilibradas y balanceadas en torno a nutrientes, calorías, carbohidratos, vitaminas. ¿Por qué? Porque los prescribe ¿quién? ¿Un programa televisivo? ¿Los prescribe el periódico de los lunes? No, porque los va a prescribir ¿quién? ¿Quién los va a prescribir? Un médico. Acá está. Los va a prescribir un médico. Por eso no va a implicar riesgos para la salud. Además, y esto es lo fundamental, se ha comprobado, se ha comprobado que una dieta con todos los nutrientes completos en proporciones adecuadas asegura una reducción de peso y mantención del mismo a largo plazo. Porque las otras dietas, las de la manzana, las del agua, etcétera,
tienen un factor que se llama el factor rebote, que aquí lo menciona el texto. Mira, todo lo contrario a cuando el organismo deja de comer ciertos alimentos de forma súbita, lo cual genera que la persona mantenga más posibilidades de recuperar el peso perdido, lo que se conoce como efecto rebote. En una semana con mucho esfuerzo comiendo lechuga, has bajado 5 kilos, pero pasó la semana y vuelves a comer normal y subes 10. Entonces no tiene sentido, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con las preguntitas. Vamos con la uno. El texto está fácil, las preguntas también. Así que concentrado. Y empezamos a lanzar la clave. Y empezaron a lanzar sus respuestas. ¿Cuál es la opinión del autor sobre las dietas estrictas para bajar de peso? A ver, los demás, los demás. Lanza con seguridad tu respuesta. Ya Gaby es rebelde, se opone a la mayoría. Gaby va con su respuesta con seguridad, Gaby. Si para ti es la C, para ti es la C. Así con esa seguridad. A ver, ¿qué dice la C? Vamos a empezar con la respuesta de Gaby. No contienen variedad de nutrientes que deben estar presentes en una comida diaria. ¿Ya? La B que me dan los demás participantes son un riesgo para la salud de las personas que las practican. Profesor, yo veo que ambas son coherentes. ¿Sí? ¿Y qué hago en ese caso, profe? ¿Dos respuestas? No, es que hay un detalle. Cuando te dice la opinión del autor, no se refiere a todas las ideas que ha dado o algún tipo de comentario que ha realizado, sino a aquella que se destaca, aquella que puede considerarse como su principal opinión. ¿Ya? Y su principal opinión, ¿dónde está? Vamos a ver aquí. Mira, vamos a ver aquí. Aquí. A ver. Dice, se ha comprobado que una dieta con todos los nutrientes completos en proporciones adecuadas asegura una reducción de peso. Y no causa qué, no causa, se entiende, un efecto, o acá está, ya encontré la idea, un riesgo para la conservación de la salud de las personas. Aquí está la idea. Ajá. Entonces, habla de este problema que puede conllevar. ¿Cuál se acerca a dicha idea que acabamos de destacar? ¿La B o la C? ¿Un riesgo para la salud? Aquí está. Esa es nuestra respuesta. Repito, ¿por qué no es la C, Gaby? ¿Ya? Está muy bien, tuviste muy cerca, Gaby, porque básicamente él está preocupado por el efecto que puede traer este tipo de supresión de nutrientes. Además, el suprimir nutrientes o que una dieta de este tipo no tenga los nutrientes adecuados, ¿qué consecuencia trae? Esta de acá. Así que al ser la principal consecuencia, es la principal opinión del autor. ¿Ya? Muy bien, así vamos a analizar las respuestas que ustedes nos dan. ¿Ya? Vamos con la 2. Vamos con la 2.
Lanzamos nuestra respuesta de la 2. Muy bien, Natalie. Detalle importante que también lo había remarcado anteriormente. Si en una sola pregunta el conjunto de estudiantes tiene más de 2 posibles respuestas, ya tenemos problemas en el nivel de comprensión. Creo que aquí hasta las 4 alternativas me han dado como respuesta. A ver, escucha, escucha. ¿Con qué argumento defiende su postura sobre las dietas estrictas? O sea, ¿por qué esta dieta estricta funciona? ¿Por qué? ¿Ofrecen bajar 5 kilos en una semana? Mira, los beneficios que ofrece según quienes la han practicado es el de bajar 5 kilos de peso en una semana, comiendo exclusivamente. ¿Esa es la causa por la que funciona esta dieta? No, esa es la consecuencia. La A, descartada. La B, no suelen combinar. O sea, como no combinan bajas de peso, tampoco, no tiene sentido. ¿Por qué se da esa dieta? O sea, ¿cuál es la causa de que esa dieta te haga perder peso? Ya reflexionaste. Te quedan 2. Vuelve a darme tu respuesta. Ya reflexionaste. ¿Por qué esa dieta hace que bajes de peso? ¿Cuál es su causa, su motor? ¿Cuál será? ¿Reflexionaste? Reflexionaste. ¿Cuál es la respuesta? La causa es que ante la supresión de otro tipo de alimentos, ¿qué pasa con el cuerpo? Entra un estado de shock. Aquí lo dice muy bien el autor. Con claridad lo dice. Lo dice así con énfasis, ¿no? Acá está. Están basadas, eso de ahí, en un estado de shock. Fíjate, ya está. ¿Qué alternativa? La D. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Natalie. 3. ¿Cuál es el argumento de más jerarquía en la recomendación que hace el autor para disminuir el peso y tener una figura esbelta? A ver, la 3 está interesante. Vamos, lanza. Profesor, no estoy entendiendo algo en la pregunta. ¿A qué se refiere con el argumento de mayor jerarquía? O sea, el que tiene más importancia en torno a la idea, vamos a decirlo así, principal. El autor te está diciendo que
el conjunto de dietas, nos ha dado un ejemplo con el de la manzana, no es la única dieta. El autor nos está diciendo que ese tipo de dietas son contraproducentes porque dañan la salud. Por lo tanto, bajar de peso a costa de dañar la salud no es bueno. Lo ideal es ejercicio y reducir las proporciones, siempre y cuando te lo dictamine un médico, ya que esa combinación, reducir proporciones y hacer ejercicio, no va a tener efectos rebotes y va a mantener un control, no solo hoy, sino más adelante. Algunos ya lo captaron. A ver. Muy bien, se dieron cuenta. Está probado que a largo plazo la reducción del peso y su control son sostenibles. O sea, bajas de peso y no es que vuelves, lo mantienes. ¿Y cómo así? Con, con dietas que contienen nutrientes completos en proporciones razonables. Excelente. Muy bien. Ahí está. Vamos con la 4. ¿Qué otro argumento emplea el autor? Entendemos que comer lo mismo, pero en menor proporción, lo mismo me refiero a los nutrientes, pero en menor proporción, ¿va a mantener nuestro peso? Idea principal. Ahora en esta pregunta nos están pidiendo una idea complementaria. A ver, ¿cuál será? Muy bien, excelente. Profesor, se parece a la idea anterior. Aquí está hablándonos de qué, del ejercicio, que no nos había dicho esta idea anterior. ¿Y qué más nos añade? Que tiene que ser recomendada por quién, por un médico. Ya está, excelente. Muy bien, muy bien. Vamos con el texto número 2. Concentrado, concentrado. Los ciervos son animales herbívoros que forman grupos en función de su edad y altura. Las hembras viven en manadas de decenas de ejemplares con sus retoños más jóvenes. ¿A qué se refiere retoños? ¿Son plantas? No. Retoños, profe, se le dice a sus crías. Muy bien. Mientras que los machos se mueven de forma solidaria o en grupos mucho más reducidos, de menos de 5 individuos, o sea, de ciervos. Solo en la época de celo, los machos se acercan a las hembras y comienzan a luchar entre ellos por el control de un harén. ¿Qué es un harén? A ver, ¿quién sabe qué significa ese término? Si no entiendo una palabra en el texto, no voy a poder seguir leyendo. ¿Quién nos puede ayudar con el significado de harén? ¿Qué creen que signifique harén? A ver, ¿alguien? Profesor, no sé, pero estás conectado a un dispositivo. Si no sabes qué es lo mínimo que tienes que hacer, utilizar un diccionario. Utilizar un diccionario. Y el recomendado siempre es el de la Real Academia Española. Y si ya tecleaste harén, ¿qué significa? A ver, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Grupo de mujeres. O sea, se refiere
a que tiene un conjunto de esposas o de mujeres. Como estamos hablando del ciervo, el ciervo tiene a sus hembras. Muy bien. Esta temporada se evidencia entre agosto y septiembre del hemisferio norte, o entre marzo y agosto, o entre marzo, perdón, y abril del hemisferio sur, según zona y clima. Para ellos, los cuernos se han estado desarrollando durante el verano y adquieren mayor tamaño, longitud y número de puntas a medida que avanza la edad del ejemplar. Ajá, interesante, ¿ah? O sea, el cuerno también tiene un significado no solo biológico, sino también reproductivo. En otoño, los cuernos pierden la piel protectora que las recubre, el terciopelo, que los machos se encargan de hacer desprenderse, frotándose la cabeza contra los troncos de los árboles. Es como si se sacaran filo, brillo. Durante toda la época de reproducción, los machos no se alimentan y pasan todo el día luchando entre ellos o copulando, ¿no? Con las hembras que se hayan ganado. O sea, pelean por hembras y si las ganan, copulan todo el día. Y perdón, de tal manera que no es raro que muchos mueran de hambre, wow, y puro agotamiento, si el año ha sido malo y no han acumulado reservas suficientes para el invierno. Esto frecuentemente afecta en mayor medida a los individuos, o sea, a los ciervos jóvenes, que suelen terminar la estación sin reproducirse, derrotados por animales de mayor edad y fuerza. Debido a ello, la esperanza de vida media para los machos de esta especie es de apenas 5 o 6 años. Puede alcanzar los 20, wow, se han atravesado buenas condiciones. Tras la época de celo, los machos abandonan normalmente la manada conquistada, aunque algunos se quedan en ella durante una temporada. Para febrero o agosto del hemisferio sur, todos los individuos han perdido ya sus cuernos y procederán en los meses siguientes a renovarlos. Las hembras preñadas durante el otoño paren una cría o dos 8 meses después, a comienzos del verano. Los cervatos, o sea, las crías, pueden levantarse y seguir a su madre al poco tiempo de nacer, pero ella suele esconderlos entre la vegetación del bosque y acudir regularmente para amamantarlos, cosa que hacen hasta los 3 meses. A los 2 años las hembras ya son adultas, mientras que los machos alcanzan la madurez a los 3 meses, pero tardarán unos años más en poder vencer la resistencia de los veteranos, o sea, de los mayores y experimentados ciervos, y aparearse. Muy bien, un texto informativo. Vamos a contestar la pregunta 5, la pregunta 5, la pregunta 6. ¿Ya? Vamos a contestar 5 y 6. A ver, te concentras. Queremos tus respuestas de ambas preguntitas.
Muy bien. Respuesta de las 5 y de las 6. ¿Por qué no has lanzado tus respuestas? ¿Qué pasó? Respuesta de las 5 y de las 6. B. B. ¿En ambas? ¿B en ambas? A ver. Con respecto a los ciervos machos, es correcto afirmar. ¿Es posible que buena cantidad de ellos muera durante la época de celo? ¿Qué nos dice el autor? Sí, sobre todo, ¿quiénes van a morir? Los jóvenes y poco fuertes, aquellos que no lograron guardar la suficiente reserva energética. Así que, muy bien, excelente. Díganme, ¿en la 6 también la ve? ¿En la 6 también la ve? ¿Qué no se puede contestar según la información brindada en el texto? A ver, todavía no me lanzan las 6. ¿Qué no se puede contestar? Vamos a probar si la A la podemos contestar. ¿Los machos de mayor edad suelen aparearse con mayor cantidad de hembras? Eso se podría contestar sí, porque se entiende que ya tienen experiencia, tienen mayor fuerza por su edad. Sí la podríamos contestar. La B me están diciendo en la 6. A ver. ¿Cuánto llegan a medir los cuernos de un ciervo macho en la época de celo? ¿Nos ha dado la información de la longitud? En ninguna parte. Por lo tanto, ¿lo podría contestar? No lo podría contestar. Muy bien, ¿ah? Están cerrando la noche con broche de oro. Ya van 2 de 3. A ver, para que te consagres, 3 de 3. 3 de 3. 7. A ver. 3 de 3, ¿ah? Vas a lograr 3 de 3. 3 de 3. Profesor, todas me parecen válidas. No te está pidiendo la que parece válida. Cuando te dice expresa de mejor manera el contenido del texto, nos está hablando del tema. ¿Ya? Tema. Hay alternativas que son coherentes, pero no es de lo que trata el texto en su conjunto. ¿De qué trata en su conjunto? Cuando te dice que se raspa su cuerno en el árbol, que deja a su cría a tal lugar, ¿todo eso qué es? También la ve, también la ve. A ver, ¿será el tema? O sea, ¿todo el texto girará en torno a esa información, Natalie? Todo el texto, ojo, porque nos pide el tema. A ver, ya. Gaby da otra alternativa. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás como tema? A ver, como tema, ¿cuál engloba más? ¿Cuál es más amplio? No todos los ciervos logran aparearse. Esa es una información, pero no es un tema. La D. Los ciervos machos adultos presentan ventajas. También es una información. Es una de las conductas que se da del ciervo, pero no es un tema. El tema es de todo. ¿Qué alternativa es la más amplia, la más global? Ya te quedan dos nada más, ¿ah? Te quedan dos. ¿Cuál es la alternativa más amplia, más global? Muy bien. Los ciervos presentan características y conductas particulares. Y ahí entran varias, ¿no? Moverse, rascarse su cuerno, lamerse, no sé. Todo ello entra ahí. Es el conjunto. Ese es un tema. ¿Ya? Ese es un tema. Excelente. Muy bien. ¿Qué textos van a venir en tu formulario? Del texto 3 hacia adelante. Los vas a leer en el formulario, vas a dar tu respuesta y te va a dar tu puntaje. ¿Ya? Ahí mismo te va a dar tu puntaje. Así que para no estar dejando pendiente este texto y que lo hagamos aquí con el cuestionario, te lo voy a enviar como formulario. Atento durante la semana para que puedas darte un tiempito e ir contestando. ¿Sí? Muy bien, tengan buen fin de semana.
Cuídense mucho y ya nos estamos encontrando en el próximo módulo.